Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, Las mil caras de la Odisea solasaldia izango da, Carmen Estrada itzultzailearen eta Miguel Brieba marrazkilariaren artean. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación titulada Las mil caras de la Odisea entre la traductora Carmen Estrada y el dibujante Miguel Brieba. Bueno, antes que nada, Carmen y yo queríamos agradecer encarecidamente al Festival Gutun Zuria por habernos dado ocasión de estar aquí y poder tener esta conversación con vosotros también. Sobre todo, queremos agradecerlo especialmente porque este es un libro, La Odisea, esta Odisea ilustrada, que es un libro al que le tenemos un cariño especial. Ahora iremos contando un poco, primero un poquito de cómo surgió este libro y qué es lo que tiene especial, y luego queremos hacer un recorrido a través de diferentes aspectos del libro, tratando quizá de desvelar otras posibles lecturas que nosotros, sobre todo Carmen, que es la que ha hecho el trabajo fuerte de traducción, de lectura, de comprensión y mucho más allá, que ahora veremos, pero el descubrir de repente otros significados o aspectos del libro que de repente resultan muy sorprendentes, teniendo en cuenta quizá todas las ideas preconcebidas que ya traíamos del libro y que tenemos todos por la cultura popular, y que, sin embargo, cuando uno se expone a la lectura tratando de hacerla desde una manera desprejuiciada, pues hay un montón de cosas que nos han llamado la atención, ¿no? Y también queríamos acompañar esto mostrando algunas imágenes. Lamentamos que sean así chiquititas porque, pues es lo que se puede. Por eso, si alguien tiene problemas de vista o lo que sea, pues aquí delante hay mucho sitio libre, así que quien quiera apreciar un poco mejor las imágenes, pues puede. Yo le animo a que se acerque. Y, por supuesto, queremos agradeceros a todas vosotras y vosotros por haberos animado a pasar este rato aquí esta tarde. Y, sin más, me gustaría dar paso a Carmen para que cuente un poco esta génesis brevemente, esta génesis del libro. Y simplemente yo quería, para aquellos que no sepáis sobre este libro, que no estéis al tanto, pues que este libro tiene un vínculo familiar no solo por el interés común en la Odisea, sino que además Carmen es mi madre y yo, por tanto, soy su hijo, como no queda otra. Entonces es una pequeña odisea familiar también. Pero bueno, doy paso a Carmen para que... Vale. Pues buenas tardes a todos, y no puedo empezar de otra manera que dando las gracias a Gutun Zuria por habernos invitado y a todos vosotros por estar presentes y por vuestro interés. Pues la historia de la Odisea familiar esta, yo diría que empezó porque yo era una obsesiva admiradora de la Odisea a lo largo de mi vida, y cuando tuve la suerte de jubilarme precozmente, pues decidí estudiar griego e intentar meterme con el tema. No es que tuviera decidido estudiar griego para traducir la Odisea, sino que en las clases de griego en las que tenía que traducir la Odisea, yo me di cuenta de que concretamente tradujimos en clase el pasaje de Polifemo, y yo me di cuenta de que al traducir, con el tiempo que requiere, la dedicación, elegir la palabra adecuada, etcétera, yo encontraba muchísimos matices que me habían pasado desapercibidos en una lectura anterior, ¿no?
Y entonces, poco a poco me fui entusiasmando con el tema. Primero intenté que Miguel dibujara el episodio de Polifemo y hacer como unos cuadernillos o algo así, pero yo creo que ya nos fuimos picando el uno al otro y poco a poco íbamos descubriendo otras escenas hasta que finalmente tomamos la decisión de hincarle el diente al proyecto completo y afortunadamente, milagrosamente, funcionó y se terminó. También había un cierto deseo como de casi de volver a recuperar la Odisea y de ahí por eso también el denominar al protagonista Odiseo y no Ulises, ¿no? Claro, claro, porque lo que pasaba con la Odisea es que, claro, todo el mundo conoce la Odisea, pero la conoce a través de versiones, porque la Odisea ha tenido versiones a lo largo de toda la historia. Y desgraciadamente las versiones últimas más populares sobre esa época vienen de Hollywood, ¿no? Y entonces había la Odisea de Hollywood, fue ya antigua, en los años 50, pero después la estética de Troya, de 300, de todas estas... O sea, esta recreación de la época arcaica griega que tiene tantos valores había sido como diluida por los esquemas de pensamiento de siglos posteriores. Por ejemplo, y luego nos detendremos, el tratamiento de las mujeres que hace la Odisea es realmente peculiar y no tiene nada que ver con los estereotipos que nos han sido transmitidos. Yo creo que después vamos a ir entrando en estos temas, pero... Sí, vamos a tratar de recorrer por las cosas que creemos que son más golosas y más interesantes para ver estas otras posibles maneras de acercarnos a este libro, que algunas de ellas pueden ser especialmente reveladoras, ¿no? Antes que nada, el título que le habíamos dado, Las 1000 caras de la Odisea, para algunos, tal vez algunos estáis familiarizados con un libro que se ha usado mucho en la creación de relatos, que escribió un mitólogo en 1949, un mitólogo llamado John Campbell, norteamericano, que se llama El héroe de las 1000 caras, y que luego es un libro que se ha usado o mal usado, no lo sé muy bien, como una especie de manual para hacer historias. De hecho, por ejemplo, George Lucas confesó que esa idea de ese arquetipo que John Campbell describe de la aventura del héroe era lo que él había usado, digamos, como patrón de fondo para toda la saga suya de la Guerra de las Galaxias, y a posteriori se ha convertido casi en una obligación. Él utiliza los héroes que aparecen en la mitología, en algunas religiones, en los cuentos populares, y de ahí va sacando como un patrón. Entonces tiene muchas expresiones, pero todas esas expresiones tienen un patrón común, que es lo que él llama el héroe. Entonces, cuando yo estaba leyendo el libro ese, no hace mucho tiempo, yo veía que no acababa de salir Odiseo, yo estaba esperando a Odiseo. Entonces se me ocurrió ir al índice onomástico que hay al final del libro y hay solo 2 menciones a Odiseo de cosas de pasada. Es decir, él no utilizó el modelo de Odiseo. Entonces me quedé pensando, bueno, ¿y por qué no lo ha utilizado? Digo, claro, porque no le encaja, porque Odiseo por sí solo ya tiene 1000 caras, la Odisea ya tiene 1000 caras, ¿no? De ahí nos salió un poco la historia de este título. Odiseo es un personaje muy complejo y tiene muchas lecturas, entonces no le encajaba porque él quería sacar un modelo de un héroe. Odiseo no es un héroe, es un ser humano, yo creo. Vamos a ir viendo eso, pero claro, ¿por qué se piensa o por qué podríamos pensar que la Odisea tiene que salir en algo que habla sobre héroes, ¿no? o Ulises o Odiseo? Porque de algún modo parece que es un paradigma, pero de lo heroico, pero es verdad que cuando uno rasca se da cuenta, como dice Carmen, que es mucho más complejo, ¿no? Y en eso ya resulta ilustrativo hacer una breve comparatoria un poco entre los 2 grandes textos épicos de la literatura griega arcaica, ¿no? Que son la Ilíada y la Odisea, porque en esa hay un montón de cosas curiosas pasando en esos 2 libros, aparentemente que parten de un mismo hecho y que son de una época parecida y, sin embargo, parecen 2 libros completamente distintos. Y que se nombran siempre juntos, además, la idea de la Odisea. Y que además se piensa que son del mismo autor. Sí, bueno, eso ya casi nadie lo piensa, pero durante siglos se ha pensado desde luego. Sí, bueno, luego también podemos hablar un poco de esa figura de Homero, ¿no? Lo que pasa, muy brevemente, porque no creo que nos debamos de detener mucho, pero si os fijáis la Ilíada cuenta un hecho
una acción concreta que es la guerra de Troya, pero no solo, ni siquiera la guerra de Troya, sino algo que ocurre en el último año de la guerra de Troya, durante un periodo de tiempo relativamente corto. Todo ocurre en el mismo lugar, que son fuera de las murallas de Troya, y tiene una misma acción que es la guerra. Es decir, es lo que después se definió como característico del teatro clásico, que es la unidad de tiempo, la unidad de acción y la unidad de lugar, que seguro que lo hemos estudiado todo en el bachillerato, ¿no? Bueno, pues poco después se escribe la Odisea, y la Odisea ocurre a lo largo de 10 años, recorriendo todo el Mediterráneo de punta a punta y con acciones de lo más variadas, porque hay aventuras, hay problemas domésticos, hay costumbrismo, en fin, es como si yo a veces digo que si la Ilíada representa la ortodoxia, la Odisea representa la heterodoxia, es decir, que es como una réplica, ¿no? Y de hecho también es curioso, ahora lo estábamos comentando en el camerino, a mí me parece curioso porque de algún modo Odiseo es un personaje más o secundario de la Ilíada, pero cuando en el fondo es el que ahora lo sabemos o se sabe, ¿no? Es el que resuelve la guerra, es el que la finaliza con su ingenio, inventándose la idea del caballo de Troya, ¿no? Pero, sin embargo, se centra mucho más en Aquiles, realmente sí que es un poema épico la Ilíada, ¿no? Y la Odisea, efectivamente, que ya lo ha apuntado un poco Carmen, pero es verdad que es muy sorprendente y a mí me lo hizo ver Carmen, porque a veces también, aunque lo tengamos delante, no lo vemos, alguien a veces nos lo tiene que resaltar, ¿no? Y es la enorme cantidad como de géneros literarios que parece que están insertos y nosotros decimos, bueno, es un poema épico. No, pero ponte a ver al detalle, ¿no? Y eso podrías explicarlo un poco más, sí, es muy interesante. Que se ha vendido un poco, ¿no?, como un poema épico, pero claro, hay géneros que han aparecido a posteriori, o sea, tiene mucho de novela, realmente es una novela, tiene mucho de costumbrismo, tiene, por ejemplo, cierto discurso ético, porque hay el tratamiento, por ejemplo, de los esclavos, es importante. Un tema que yo creo que es muy actual ahora, resalta mucho una costumbre que existía en la época arcaica. Odiseo llega a la corte de los feacios como un náufrago, no tiene nada. Llega a Ítaca después disfrazado de mendigo. Pues tanto la corte de los feacios como la casa de Ítaca, que reciben a un ser desvalido y pobre, extranjero, que llega a la casa, la norma es, primero, atenderlo, darle de comer, lavarlo, que descanse, vestirlo bien, y solo después de que pasa esto, a veces incluso al día siguiente, se le pregunta quién es, de dónde viene y qué necesita. Entonces, a mí me parece que eso ahora mismo ya lo estamos viendo con otros ojos, de cómo lo han visto generaciones anteriores, porque nosotros ahora mismo, este es un problema grave de nuestra sociedad y lo tenemos delante de los ojos, ¿no? Entonces, leer esto que se ha escrito hace 2500 años y que nos está dando una lección de ética, me parece importante también. Es otra de las características. Sí. Una lección de ética desde el periodo arcaico, para que veamos que tan modernos no debemos ser. No, simplemente muestro algunas imágenes un poco por enfatizar esa variedad, ¿no? O sea, esto pues es la escena en la que Odiseo y su tripulación ciegan a Polifemo, ¿no?, que sería claramente pues un relato épico, pero de repente hay otras partes en las que es más como una historia de aventuras, o sea, no tiene esa magia ni esa heroicidad, es más las peripecias de una persona que es Odiseo, que va vagando por el mar Mediterráneo. Y luego y nosotros pusimos mucho interés en esto y yo me documenté un montón,
por tratar también de transmitir esa idea del costumbrismo, o sea, porque realmente hay una cosa muy real, muy realista, o sea, frente a la Ilíada, que claramente es una especie de historia fantástica y épica, esto está lleno de detalles y matices que aterrizan la historia. Claro, y que en otros libros ilustrados, otras ilustraciones que se han hecho de la Odisea, se han disfrazado para adaptarla al gusto del momento, a la moda del momento. Entonces, nosotros insistimos mucho, yo le insistí mucho a Miguel y le buscamos documentación de la arqueología, datos arqueológicos que hay para que se pareciera, en fin, dentro de lo posible, añadiéndole su imaginación, se pareciera lo más posible a lo que posiblemente ocurrió, claro. ¿no? Y de hecho es que el libro hace mucho hincapié en eso, con lo cual es de justicia representar eso, ¿no? Esa parte, por ejemplo, descripción de los rituales, de cómo se hace el sacrificio de los animales, con toda una serie de procesos muy concretos. O sea, a mí me pareció muy interesante recoger esto, porque ahora veremos que efectivamente de la Odisea se han sobre representado una serie de partes muy características o de episodios y luego otros muchos han quedado un poco más en el olvido porque es que son como varios libros dentro de un libro. Exactamente. ¿no? O sea, hay un sesgo impresionante de la primera parte de las aventuras a la segunda parte de la Odisea, ¿no? Eso... Sí, después hay pequeñas historias que son completas en sí, que no nos va a dar tiempo de entrar en ellas, pero yo creo que tú tenías un dibujo, pero no sé si lo has traído. O sea, la historia de Eumeo, del porquero, que cuenta cómo cuando niño fue raptado, llegó como esclavo a la casa de Odiseo. Bueno, toda esa es una historia completa, que a lo mejor son un par de páginas, pero que da también muchísima información, como el comercio era algo que los griegos despreciaban, estaba en manos de los fenicios, entonces son los fenicios los que van por los pueblos y por los palacios vendiendo las mercancías que tienen, y, en fin, es una historia realmente muy, muy bonita, pero bueno, para que os pique la curiosidad y leáis la Odisea, que es lo que se trata. Claro. Mira, esta es la historia, también la recogimos en una de las páginas. Esa es la... claro, Miguel ha hecho una especie de pseudocómic con distintas viñetas va relatando la secuencia de manera que cuando se lee la historia completa se ve ahí representada. Y luego, ¿podrías comentar algo de dos personajes que también salen tanto en la Ilíada como en la Odisea y, sin embargo, ya el mero hecho, la diferencia de cómo están tratados, representa un poco la diferencia que hay entre un libro y otro, ¿no? Sí, bueno, esos dos personajes, uno es Aquiles. Aquiles en la Ilíada yo creo que es totalmente conocido, no es el héroe. Es el guerrero más fuerte, es el que si él se para la guerra, es el que hay que convencer para que vuelva a la lucha y es el más valiente y el más fuerte, ¿no? En la Odisea pasa casi desapercibido, aparece en una secuencia muy corta que es en el Hades. Claro, cuando Odiseo viaja al Hades, porque Circe le ha dicho que tiene que ir allí a entrevistarse con Tiresias, que es el que le va a decir cómo puede volver a Ítaca. Entonces, cuando Odiseo llega al Hades, empieza a encontrarse los espíritus de todas las personas que han muerto previamente y conversa con ellos. Y entonces aparece Aquiles. Pero el Aquiles de la Odisea ha sufrido un cambio tremendo, porque cuando lo ve, Odiseo le dice, qué bien, qué suerte has tenido, porque tú has muerto con gloria, mientras que yo sigo vagando y todavía no he podido regresar a casa, y tú has tenido unos funerales, describe los funerales que han sido maravillosos, y todo el mundo te ha rendido pleitesía. Y entonces el Aquiles de la Odisea dice, más quisiera ser un esclavo de un campesino pobre que ser aquí el rey de los muertos. Es decir, él le ha dado la vuelta al héroe Aquiles, ha cambiado totalmente. Como que ha recobrado su humanidad, ¿no? Exactamente. Bueno, con Helena pasa algo parecido, aunque esta no ha muerto. Pero ¿quién es la Helena de la Ilíada? La culpable de la guerra. O sea, es la mujer bellísima, seductora, que los hombres no pueden resistirse a ella y que por eso
bueno, casada con Menelao, París la rapta y entonces eso causa la guerra. Esa mujer bellísima que es la perdición de los hombres. El esquema que se ha repetido a lo largo de la historia se ha venido manteniendo, pero nadie hace caso de la Helena de la Odisea, que pasa más desapercibida. La Helena de la Odisea, además, hay que tener en cuenta que es el único personaje femenino que el público, la audiencia, conocía, porque los demás son creación de la Odisea. Pero Helena ya tenía una historia detrás, que es la historia de la Ilíada. Entonces la Odisea nos la presenta como una mujer madura, porque la guerra ha terminado, han pasado 10 años desde que acabó la guerra, y de esos 10 años, Menelao, que recupera a su mujer Helena y que van en barco desde Troya para regresar a Esparta, que es donde viven, pues tienen unos malos vientos que los derivan a Egipto. Y ellos pasan 8 años en Egipto y después regresan a Esparta, que es donde aparece en la Odisea porque Telémaco los visita. Entonces Menelao le cuenta cómo durante esos 8 años que ha estado en Egipto, él se ha hecho rico. Él ha comerciado en Egipto, se ha hecho amigo de gente poderosa y ha vuelto lleno de riqueza. Pero Helena lo que cuenta, no lo cuenta directamente, pero se va dejando caer a lo largo de la escena, es que ella ha aprendido a manejar las drogas, los fármacos, porque en un momento dado en que todos están muy tristes, ella saca una droga que tiene, que le ha dado una médica egipcia, y entonces les da ese fármaco para que se animen y dejen de llorar. Eso es una señal de sabiduría. Después hay un ave en un determinado momento que vuela y ella interpreta el vuelo de las aves, que es otro signo de sabiduría. Es decir, es una mujer mayor y es una mujer sabia. Incluso se cuentan unas anécdotas en las que ella en Troya ha rivalizado en ingenio con Odiseo, precisamente. Es decir, que la imagen de Helena es totalmente peculiar y original. Sin embargo, ¿cuál es la imagen de Helena que se ha quedado en nuestras sociedades? Se ha quedado la de la Ilíada. Pero yo reivindico a esta Helena de la Odisea, porque realmente las escenas en las que aparece Helena son fantásticas. Bueno, y un poco esta riqueza o esta complejidad psicológica, ¿no?, que aquí muestra con Aquiles y Helena, por supuesto se adquiere un nivelazo con el propio Odiseo, ¿no? Y por eso también un poco, un poco las 1000 caras de la Odisea, pero también las 1000 caras de Odiseo, ¿no?, como decía Carmen antes, porque es verdad que es llamativo de ese arquetipo un poco vacío del héroe, que básicamente lo que es un luchador, que sería Aquiles, un poco el ejemplo. De repente en la Odisea no hacemos más que ver facetas muy diferentes e incluso a veces contradictorias del propio Odiseo, ¿no? Habíamos, por ejemplo, aquí está en el episodio de las sirenas, Odiseo en todo momento es un capitán cauto, es un buen, o sea, está preocupado por su tripulación, es un buen patrón, pero al mismo tiempo tiene varios momentos en los que un poco, por ejemplo, como en este episodio, no sé si lo apreciaréis, pero sí es verdad que se ve muy chico, pero el dios Eolo, ¿no? Sí. Cuéntalo tú. Sí, es que él es un buen patrón, pero resulta que en 2 momentos cruciales se queda dormido. Entonces, esta es cuando llevan el odre de los vientos que le ha dado Eolo y mira por dónde ya están llegando a Ítaca, ya se ven las primeras señales de tierra que saben que es Ítaca y entonces Odiseo se queda dormido. Y los hombres que sospechan que ese odre gordo, inflado, que lo que contiene son riquezas, dicen, vamos a abrirlo, a ver lo que hay. Claro, lo abren, saltan los vientos y aquello es un naufragio y acaban volviendo otra vez al punto de partida. Y hay... Bueno, en cuanto al propio Odiseo, o sea, la ferocidad,
¿no? En la lucha que efectivamente tiene en algunos momentos, eso es indudable, ¿no? Como aquí, que es la escena ya un poco en la que se abre la batalla con los pretendientes de Penélope, ¿no? Después del concurso del arco, una vez que él ya digamos, ha ganado el concurso. Pero es muy curioso el contraste con un montón de escenas en las que Odiseo está literalmente llorando. Y mostrándose muy vulnerable ante conocidos o ante extraños y siempre muy abatido cada vez que mueren algunos de sus compañeros, ¿no? O sea, hay una dualidad, Sí, ¿no? totalmente. Entre violencia y a la vez compasión, ¿no? No sé, habíamos comentado, ¿no? Puede ser ingenioso, ¿no? Porque esa es su gran cualidad, pero a la vez puede ser un mentiroso. Un cuentista. Y un cuentista. Bueno, de hecho hay como 5 relatos. O sea, Odiseo cuenta a distintas personas 5 versiones de quién es y de lo que ha estado haciendo en ese tiempo. Entonces, digamos que hay 4 versiones que cuenta una vez que llega a Ítaca, en las que cuenta cosas razonables, cosas pues que él nació en Creta, que después ha sido comerciante o que fue a la guerra, cosas que hacen los hombres en ese momento, ¿no? Cosas normales. Pero todas esas se consideran que son falsas. En cambio, la que en el espíritu de la obra se considera que es la verdadera es la que cuenta toda la fantasía, o sea, es el relato de Polifemo, de la sirena, de Sila y Caribdis, todos seres mitológicos. El Hades, ¿no? La bajada al Hades. O sea, todo eso que es pura fantasía es lo que en la lógica de la obra es la verdad de lo que ocurrió. Mientras que cuando él miente, dice cosas normales, verosímiles. O sea, eso es muy, muy divertido, ¿no? Bueno, lo cual hace también o sea, que podrías hacer, y lo comentábamos cuando lo hacíamos, que podrías hacer una lectura por la cual realmente Odiseo es más un contador de historias, que cuenta su propia historia. Claro. Y esa es si hay alguna heroicidad, por su parte sería la de ser tan ingenioso y hilvanar también las palabras. Efectivamente, porque hay que tener en cuenta que es la historia fantástica, esa tan larga, la que todos conocemos, es la que le está contando a los feacios para que lo ayuden a volver a casa y además a volver rico, para que le hagan regalos. Porque su historia es tan buena que la gente cuando termina de contarlo lo que hace es regalarle cosas. Y todas esas cosas... Y él además las acepta así como, bueno, me va a venir muy bien, porque es verdad que llegar a Ítaca con las manos vacías como que no... O sea, que dármelo es muy interesante. O también hay, por ejemplo, escenas en las que él se muestra muy cariñoso y muy cercano a algunos de sus sirvientes o... Sí, ¿no? esclavos. Son esclavos, bueno, pero que al mismo tiempo él los trata como con mucho respeto. Sí. Pero luego, por ejemplo, puede llegar a mostrarse cruel y manda ahorcar a un montón de... A las 12 criadas. A las 12 criadas que habían coqueteado con los pretendientes, ¿no? O sea, una vez más viendo esta complejidad del personaje, muy fuerte, claro. fuerte. Parece un héroe moderno, realmente. Porque claro. Ahora es cuando se llevan los héroes contradictorios, no, de muchas caras. Exactamente, es verdad, sí, ahora está como muy... Es que es muy precursor, ¿no? Y un poco a raíz de leer este libro, yo por lo menos personalmente le he dado muchas vueltas a esta idea de lo que es un héroe, ¿no? Porque creo, efectivamente, si esto era lo que pensaban antiguamente que podía ser un héroe, eran mucho más conscientes y más complejos que a día de hoy, por ejemplo, las películas de superhéroes o todos los arquetipos que se han ido imponiendo a raíz del libro este que comentábamos de Campbell en la narrativa actual, sin embargo, son un poco unidimensionales, un poco planos, todo se soluciona a base de violencia, cosa que en el mundo real nunca ha pasado, o sea, nada se soluciona a través de la violencia, ¿no? Al revés, se empeora. Claro, con lo cual, digamos que es un libro que incluso siendo tan antiguo da para replantearse y para pensar mucho qué es verdaderamente un héroe. ¿Es alguien que hace bien a los demás o es simplemente alguien que va dando mamporros por ahí a diestro y siniestro? O sea, ¿qué es más importante, el bien que hace que el mal que inflige en los malos? ¿Es una abuela más heroica que muchos héroes?
porque cuida mucho más y hace mucho más bien que uno que va por ahí pegando tortazos. Bueno, a mí son temas que me parece, y probablemente explica por qué un libro tan antiguo sigue teniendo tanta vigencia, y es porque remueve en cada época un montón de cosas, ¿no? Se lee de distinta manera, eso está claro. Y hay dos aprendizajes, ¿no?, que siempre dices tú y destacas, ¿no?, que ya los has mencionado los dos, ¿no?, un poco, pero que son muy actuales o que desde la actualidad nos impactan especialmente. Uno es lo que has comentado, ¿no?, esta visión ética de que hay que acoger al extraño, porque es que además no podías saber si era un dios, porque a veces los dioses llegaban bajo la forma de un extraño, o sea que tú, a ver si iba a ser Zeus o Atenea, entonces tú tenías por narices, lo cual me parece eso, como decía Carmen, una cosa una lección muy valiosa a día de hoy. Y la otra es lo increíble que es, viéndolas desde un prisma nuevo o actual, o quitándose todos los prejuicios que hemos ido adquiriendo, las figuras femeninas. Y simplemente, y ahora te doy pie, pero teniendo en cuenta, esto lo comentaste tú, ¿no?, que es un libro que tiene 3000 años, sin embargo, pasa sobradamente un análisis de género, ¿no? Sí. Y simplemente, para que nos demos cuenta, Odiseo cuenta con 10 aliados principales a lo largo del libro, 7 de los cuales son mujeres y 3 son hombres. O sea, y son mucho más los personajes hombres siendo un poco irreflexivos y un poco tontos, y en cambio no hay prácticamente ningún personaje femenino que caiga en eso. Hay unas cuantas características que son muy curiosas. Como grupo de hombres, o sea, no hay ninguna acción positiva llevada a cabo por un grupo de hombres, porque el grupo de los... No, vamos a ver, no lo estoy... Lo podéis leer luego, o sea, no nos lo estamos inventando. A ver, Odiseo lleva un grupo de hombres, pero vuelve solo, es decir, fracasa en eso, ¿no? Sin embargo, también pasa algo, y es que nunca hay un hombre o un grupo de hombres que salve a una mujer de algo, que es otra cosa muy típica que pasa también en los libros, ¿no? Esto ya lo destacó Samuel Butler en el siglo XIX, que hizo un libro que se llamó ¿cómo era el título exactamente? La autora de la Odisea. La autora de la Odisea. Y él ya destacó eso, ¿no?, que los grupos masculinos no eran exitosos y que nunca había un hombre que salvara a una mujer, que es lo típico, pero sí que hay varios casos de mujeres que salvan a hombres. Lo que pasa es que Butler no da la hipótesis esa de una autora de la Odisea seriamente, en mi opinión, porque después pues, empieza a usar otra serie de argumentos y además llega a decir quién era y dónde vivía, o sea que está jugando un poco, ¿no? Pero... Sobre este punto voy a meter una pequeña cuña comercial, que es que Carmen ha escrito otro libro a posteriori justamente analizando todos los personajes femeninos, esta visión que se llama Odiseicas, y como broche final incluye un pequeño relato que a mí me encanta, en el que cuenta literalmente esta visión por la cual se explica o trata de explicar de manera realista cómo podría ser posible que hubiera sido una autora, una mujer. Claro, esto es una cosa que yo creo que no se puede decir, pero también me parece muy imprudente decir que ha sido un varón el que ha escrito la Odisea, porque tampoco lo sabemos. Argumentos dicen, no, pero es que entonces es que no hay no hay mujeres que escribieran. Pero bueno, también hay Eduana, que fue la primera persona que firmó un poema en la época de los acadios, pues fue una mujer. Cristina de Pizan fue la primera mujer, el primer autor francés porque fue la primera persona que vivió de sus escritos en Francia y fue una mujer. Es decir, que
que no es que sea imposible, ¿verdad? Bueno, y si no fuera una mujer, desde luego tendría que ser alguien con una sensibilidad y una apertura de mente para la época bastante Claro, porque curiosa. fíjate que las mujeres, o sea, por ejemplo, tenemos... Ahí está Penélope. Ah, ¿tú quieres que...? Bueno, digo, pues si Bueno. quieres, como hemos... Bueno, pues la visión de Penélope del estereotipo, ¿qué es? Que Penélope es una mujer fiel, pasiva, ¿no? Que está llorando siempre por su esposo ausente y que está ahí asediada por los pretendientes. Es cierto que la Odisea la pilla en un momento difícil, pero si somos un poco astutos y vamos fijándonos en los detalles, entonces resulta que cuando Odiseo se marcha a la guerra de Troya, le dice, además es una escena muy bonita porque la cuenta Penélope y dice que él la cogió por la muñeca y le dijo, cuida tú aquí de todo. Y cuidar de todo era cuidar del hijo, cuidar de los padres de Odiseo, que vivían también en la casa, y cuidar de una hacienda muy grande, donde había agricultura, donde había ganado, que tenían tierras en Ítaca y tierras también en el continente. Y cuando vuelve Odiseo, al cabo de 20 años, y él llega donde están los porqueros con los cerdos, ¿no? A las chozas donde viven los porqueros, porque Eumeo, que es el esclavo porquero que ha vivido toda la vida allí, es un hombre mayor que ha conocido a Odiseo desde niño, y entonces le dice Eumeo, Odiseo va sin decir que es él, o sea, va como un náufrago también, un vagabundo que ha llegado por allí y que pide ayuda. Y como un viejo, además, porque Sí, lo ha además, envejecido Atenea. Atenea lo ha envejecido, ¿no? O sea que... Y entonces le dice Odiseo al porquero, a su esclavo, bueno, ¿y esto aquí qué hay? ¿Esto de quién es? Y entonces le dice Eumeo, dice, mira, vienes a la casa de un hombre inmensamente rico, aunque ausente, porque tiene más tierra y más ganado, tiene tanto de esto, tanto de lo otro, y le cuenta los bienes que hay. O sea, se ha multiplicado. La hacienda de Odiseo, durante los 20 años que la ha gestionado Penélope, se ha multiplicado. Es decir, que Penélope ha hecho algo más que lamentarse por la ausencia del marido. Yo creo que Penélope yo la veo como una gestora, ahora mismo sería como una economista, vamos, una gerente de la hacienda, ¿no? Y si se lee en los parlamentos y las cosas que dice Penélope con esa idea en la mente, la verdad es que cuadra muy bien. Y además a mí me da la impresión, y esto ya no es un análisis, sino una impresión de que realmente Penélope cuando llega a Odiseo lo reconoce. Lo reconoce y disimula. Y en ese sentido yo en Odiseica he hecho un distingo, he escrito unos capítulos que son como fijándome, o sea, demostrando, con lo que se puede demostrar, ¿no? Explicando sobre Penélope lo que se puede demostrar, pero después he hecho otro capítulo pensando lo que podría ser, ¿no? Entonces, como si me metiera en la mente de Penélope, y Penélope reconoce a Odiseo, pero dice, tú vienes disfrazado y diciendo que eres un mendigo, pues ahora yo también voy a simular que no te reconozco, pero en realidad sí te reconozco. Entonces, hay 4 diálogos entre Odiseo y Penélope a lo largo de los últimos capítulos que se pueden leer de las 2 maneras. No hay nada que indique que no lo ha reconocido, ni que lo ha reconocido. Son ambiguos, ¿no? Pero o sea, que la imagen de Penélope, como veis, es muy distinta de la señora ahí llorosa y pasiva, ¿no? Pasiva, así como esperando, pasiva, y rodeada de pretendientes insoportables. Sí. Otro personaje que es tu favorito, además, que es Circe, y que también hay una lectura cargada por los siglos, ¿no? Claro. Que luego, cuando uno la ve con otros ojos, pues no es Circe, tal cual. Circe es o sea, la idea que tenemos, así más general, es una hechicera, ¿no? que convierte a los hombres en animales y que es muy, muy mala porque tiene una varita mágica y es maléfica. Bueno,
el carácter hechicero y malvado de Circe surge en la época romana. Es Ovidio, cuando escribe las Metamorfosis, el que crea es el personaje de Circe que se ha perpetuado y que se ha proyectado sobre la Odisea. Pero en la Odisea, me parece que son 500 y pico de versos que se le dedican a Circe. Solo en 23 versos es donde se cuenta que transforma a los hombres en cerdos. Pero el resto de los 500 que quedan son todo acciones benefactoras. O sea, ella los ayuda, ella después le indica el camino, le indica lo que tiene que hacer, le indica cómo salvarse. Es decir, tiene una historia de amor con Odiseo, pero cuando llega el momento en el que Odiseo, que por única vez en todo el camino olvida el regreso, que eso también es muy interesante, Odiseo siempre está añorando Ítaca, pero durante el año que pasa en la isla de Circe, él se ha olvidado de Ítaca, es la única vez. Y entonces son los compañeros los que le tienen que decir, oye, que tenemos que volver, ya está bien, vamos a ponernos en marcha. Entonces, bueno, continúa la historia, ¿no? Pero la Odisea realmente, bueno, y además, visto desde hoy, ya hay por ahí algún relato que ha escrito alguna mujer sobre esto, ¿por qué convierte a los hombres en cerdos? Porque imaginaos que los hombres vienen en un barco que llevan ya muchísimo tiempo, después 10 años de guerra, los problemas en el barco, los naufragios, a los otros compañeros que se han muerto, ya solo llega un barco, vienen en un momento de baja moral, ¿no? Y de estar mucho tiempo sufriendo. Entonces manda, o sea, la tripulación se divide en dos y Odiseo se queda con una parte en el barco y otra parte acude al palacio de Circe. Entonces estos hombres que vienen cansados, que han estado solos, sin ninguna mujer cerca durante meses, durante años, llegan de pronto al palacio de Circe y se encuentran con Circe, con sus 5 ninfas, que los acogen, que le ofrecen vino, que le ofrecen panes, que le ofrecen queso, y ellos dirían, ¿y vivís solas aquí? Ah, sí, las 5 solas. Qué interesante. En fin, ya os podéis imaginar el resto, ¿no? Entonces, Circe es una diosa y tiene una varita. La varita de Circe no es la varita de la bruja, es la varita de la diosa. Los dioses, Atenea tiene varita, Hermes tiene varita. Entonces Circe, pues con la varita, pues los convierte en cerdos. Hace lo más razonable que podía hacer en ese momento, dada la circunstancia. Ahora, no te interrumpo porque creo que estamos ya en tiempo... ¿sí? Sí, que queríamos... En fin, podríamos estar aquí, la verdad que esta es una charla así muy divertida y podríamos seguirla en un bar si queréis, pero también queríamos abrir por si alguno de vosotras o vosotros os apetece o queréis aportar algo, o también porque hayáis leído la Odisea y queráis hablar desde, no sé, con otra opinión o... Es que no sé, ¿tú ves? Es que se ve poco. No se ve sí, ahí aquí. hay alguien, pero creo que ahora... Mira, ahí creo que te acercan un micrófono. Es que no sé si nos hemos adelantado, Miguel. No, porque era al 10 o no. No, faltaban todavía. Uy, perdón. Pues entonces he cortado yo aquí a Carmen. Esperad un momento, nos queda un poco. Pero vamos a finiquitar un poco mejor esto, si os parece, sí. El tema de... Porque de hecho teníamos alguna imagen más sobre este tema. Bueno, estás de Circe con Odiseo. Sí, pero vamos a dejar Circe ya. Sí. Bueno, este también habla un poquito de Arete. Sí, bueno... Aquí tenemos, hay 2 parejas muy interesantes. Una ya la he mencionado antes, que es Helena con su marido Menelao. Y estos son los reyes feacios, que él se llama Alcino y ella se llama Arete. Entonces, cuando Odiseo ha llegado solo ya, como náufrago, la hija de ellos, que es Nausicaa,
lo ha recogido en una playa, le ha dado una ropa que tenía allí de su hermano y le ha indicado cómo tiene que llegar a sus padres. Y la indicación de Nausicaa es muy graciosa porque le dice: tú entra en el salón y verás que allí está mi padre bebiendo vino en su sillón. Pasa de largo y llega a donde está mi madre, que mi madre estará allí hilando con las esclavas. Y pídele a ella que te ayude, porque solo si ella te ayuda tú conseguirás volver a tu tierra. Y es verdad, porque después las escenas que ocurren en el palacio, Alcino está un poco... Es curioso porque hay como un cambio de los rasgos de un sexo y otro, ¿no? Porque cuando están en una escena emotiva que está contando lo del caballo de Troya o una de estas que cuenta el Aedo, entonces Odiseo le da mucho dolor y llora y se cubre con el manto. Por ahí Sí, tenías tú una imagen anterior, él se cubre con el manto. Y Alcino es un hombre sensible, que se da cuenta de lo que está pasando y le dice a Laedo: cambia el tema, de que esto no le... cambia a otro tema más alegre, ¿no? O sea, que un hombre que destaca por su sensibilidad. Pero, en cambio, Arete es la que manda. O sea, Arete es la que le dice: oye, tienes que hacer esto, tienes que ayudarlo, tienes que... o sea, que hay ahí como un cambio de papeles en la pareja. Eso también es muy insólito, me parece, ¿no? Sí, sí. O sea, tenemos dos parejas de reyes en los que la mujer es la lista, la avispada, la que sabe reaccionar, ¿no? Bueno, y luego tenemos como personaje femenino... Esa para ti, que te gusta. Bueno, mucho. no, a mí concretamente me gusta... Bueno, ya podéis imaginaros, es Atenea, es la diosa, que es... Odiseo es su favorito, ¿no? Es Sí, como sí. el niño de sus ojos. Y de hecho esta es una escena muy bonita en la que cuando él llega a Ítaca, no sé si lo apreciáis, ¿no? Se aparece un pastor, ¿no? Un joven pastor, y Odiseo le pregunta que dónde está y entonces, ¡pum!, se transforma en Atenea, que además es como los dioses son como muy grandes. Sí, o sea, tienen figura humana, pero tienen un tamaño a lo mucho mejor mayor. miden 3 metros o 3 metros y pico. Entonces yo lo he representado tal cual y de hecho ella trata a Odiseo como si fuera un niño chico. Le empieza a decir, ay, no, porque, no, él llega como con una actitud y ella dice, ay, venga, no, tranquilo. Son un poco cómplices, ¿no? Sí, Yo sí, veo, ¿no? pero que es una relación que es también muy compleja, no es una relación plana de un Dios, yo te ayudo, no sé qué. O sea, hay ahí como un amor... Un coqueteo, incluso. Un coqueteo, un paternalismo por parte de ella, porque ella todo el rato es la que le está haciendo... Él le hace reproches. Hay que ver que no me has ayudado. Y ella dice, sí te he ayudado, pero no te has dado cuenta. No me digas. Es verdad. Es verdad. Bueno, esto... lo que pasa es que ya hemos hablado un poco de esta idea que para mí también fue muy rompedora cuando lo estábamos haciendo de lo de Odiseo como contador de historias o como metanarrador o algo así, ¿no? Bueno, pero como gran seductor a través de la palabra. Eso es una cosa que yo por eso, cuando presentábamos el libro muchas veces decía que para mí la moraleja que yo había sacado de este libro, después de haber hecho esta lectura más al detalle y buscando, era un poco que como que más puede el ingenio de la palabra que toda la fuerza, ¿no? Incluso la fuerza de un Dios. Para mí esa sí me parece una lección muy, muy profunda y muy humana, ¿no? Y luego, que en este poquito tiempo que nos queda, podemos... hay una cosa que a mí me pasó, y digo por hablar yo un poco de la parte gráfica, porque de la parte más propia literaria del libro, pues Carmen ya ha dicho un montón de cosas y todavía quedarían más cosillas. Pero yo simplemente 2 apuntes gráficos que me resultaron muy curiosos y que no me había dado cuenta de no tener que hacer este libro. Uno fue que cuando empecé a hacerlo, una de las cosas que hacemos los ilustradores cuando tienes que ilustrar un texto es, bueno, si te da curiosidad, en concreto un texto tan hiperilustrado como este, es buscar materiales de referencia, ¿no? Y me sorprendió mucho cuando comprobé que no existía ninguna Odisea ilustrada en su totalidad.
Es decir, que lo que hay son un montón como de refritos o de resúmenes en los que fundamentalmente, o sea, todas estas cosas sutiles que hemos estado mencionando ahora desaparecen y lo que se queda es una cosa mucho más esquelética de los grandes hitos que además están muy ligados a la parte más fantástica, ¿no? Y eso al principio fue una curiosidad, pero luego desembocó en otra cosa. Cuando yo iba avanzando cronológicamente en el libro hacia su final, de repente me topé con una cosa que tuvimos que hablarlo largamente porque no sabíamos muy bien qué hacer. Claro, esto es una historia que se te transmitía oralmente. ¿Qué pasa cuando tienes que plasmarla visualmente? Que de repente lo que en la oralidad tiene una flexibilidad natural, de repente cuando lo plasmas en imágenes estás atrapado, ¿no? Hay como un raccord, como en el cine. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Odiseo llega a Ítaca, Atenea le ayuda a esconder las riquezas en una cueva y luego con la varita lo transforma en un anciano. En un anciano, a Odiseo, que es un hombre de 40 años, pletórico, pues lo transforma en un anciano para que pase desapercibido. Bueno, pues toda esta segunda parte, que es la parte de Ítaca, digamos que no hay otra intervención de Atenea hasta el final del libro. Pero en toda esta segunda parte que sucede en Ítaca, Odiseo al principio sí se está comportando como un anciano, pero de repente hay un momento en el que entra en pelea con otro mendigo, que lo zarandean ahí los pretendientes, y luego ahí cada vez va teniendo que hacer gestos de fuerza y no había en ningún momento indicado, bueno, aquí ya Odiseo es fuerte otra vez, ¿no? Entonces, bueno, simplemente mostrar cómo al final tuvimos que decidir ir transformándolo muy sutilmente a lo largo de esta segunda parte de la obra para que primero, cuando sufre las humillaciones de los pretendientes, pues él es un anciano, pero es que sin que haya ninguna intervención intermedia, él acaba siendo una bestia, porque lo describe como un león rodeado de todas sus presas, con todos los pretendientes. Eso es muy interesante porque quien lo describe así es Euriclea, que es la esclava. La esclava es porque todos se horrorizan de lo que ha pasado, ¿no? Cuando se dan cuenta de la carnicería que han matado a todos los pretendientes, están horrorizados. ¿Y ahora qué hacemos? Porque ahora los dioses nos van a castigar, porque ahora tenemos que purificar esto, salir huyendo. Pero Euriclea, que tiene la libertad de la esclava, que no está sometida a las leyes de la ética, de la nobleza, Euriclea estalla de alegría y entonces dice, está como un león, le dice a Penélope, ven corriendo, que aquí está Odiseo, está ahí, que era él el mendigo y que está ahí como un león ensangrentado, pero lo dice con una fruición, ¿verdad? Claro. Que digo, esta es la libertad del esclavo. Y realmente ese es el momento más apoteósico así a nivel heroico o a nivel de que al mismo visión. tiempo es una heroicidad de pacotilla, porque al fin y al cabo es un marido celoso peleándose con los pretendientes, con los novios de su mujer. Una escaramuza, más que... Bueno, ahora ya sí hemos cumplido ese tiempo y nos apetecía abrir a que... Creo que por allí había ahí alguna... Iván también. Hola, buenas tardes. Me ha parecido magnífica vuestra exposición. Le quería preguntar a Carmen tantísimas cosas porque es un libro de cabecera en el cual me he sumergido así muchas veces. Y una cosa que habéis dicho que me fascina es que Odiseo es un héroe no a la usanza moderna y a la usanza clásica, sino ya es un héroe contradictorio, pero no solamente en la Odisea, sino también en la Ilíada, porque hay que recordar que él fue, con su tono burlesco, el que provocó el suicidio de Aias Telamón. Es un capítulo que muy poca gente en la Ilíada le da importancia. Él provoca el suicidio de Aias. Él también, en el ciclo troyano, una cosa es la Ilíada y otra cosa es el ciclo troyano, un conjunto de leyendas que acompañan a la Ilíada. En el ciclo troyano, él roba la suerte de Troya. La suerte de Troya era un talismán que estaba en el templo más alto de Troya y él, disfrazado, la roba.
También hay que recordar que antes de la guerra fue el que descubrió en la corte del rey de Eubea a Aquiles, porque Tetis, la madre de Aquiles, lo había ocultado entre las mujeres para que no fuese a la guerra. Es decir, ya aparece en la Ilíada un héroe contradictorio que es cruel, que se burla de un compañero de armas y que provoca su suicidio. Y otra cosa que me llamó siempre la atención es que la Odisea comienza con un pasaje también de héroe contradictorio, porque cuando abandonan Troya salen 12 naves. La gente piensa que solamente era un barco, era una flotilla de 12 naves. Y entran a saco practicando la piratería más despiadada. Ulises se convierte en un pirata y nada más que salir de Troya entran a saco en la ciudad de Cicicos y la dejan plana, roban todo y matan a todo el mundo. Es decir, es un héroe capaz de... Es la astucia, pero a veces acompañada de la piedad, acompañada de la fuerza bruta cuando ejerce la piratería. Me ha encantado que digáis que es un héroe contradictorio, porque si se zambulle uno en todo el ciclo troyano y en el ciclo de las leyendas sobre Odiseo, se ve que para mí es el personaje clave no solamente de la Odisea, claro, que es el protagonista, sino de la Ilíada, porque es el que resuelve prácticamente todos los problemas. Se lleva a Aquiles a Troya, roba la suerte de Troya, con la cual ya Troya se queda sin su amuleto protector, idea el caballo, en fin. Y después, otra cosa que siempre me ha llamado la atención es su trato con las mujeres. A Circe, la hechicera, la abandona queriéndola. A Calixo, con la cual vive 7 años, si con Circe estuvo 1 año, con Calixo estuvo 7 años, y creo que según los mitólogos tuvo algunos hijos, también la abandona. Y a Nausica, la hija de Alcino, rey de los Feacios, también la abandona. Es decir, es un héroe que sí, que tiene que cumplir con su misión de volver a casa, pero ahí también tiene una carita de hombre también que se sirve del favor de las mujeres, pero que luego, una vez que se ha servido de su ayuda, pues cumple su destino y las deja ahí tiradas. Es decir, es un personaje complejísimo y que es maravilloso. Muy bien. ¿Sí? Bueno, primero que todo, muchas gracias. Ha sido bellísima la disertación y yo voy a apuntar a una cierta contradicción que he visto entre ustedes dos. Ah, vaya, ya se nos ha notado. Ya se nos ha visto, madre mía, el plumero. Bueno, ¿qué tiene que ver con la autoría? Yo he visto a Miguel por un camino y a ti, a Carmen, por otro. ¿En qué sentido? Ahora te lo voy a decir. No sé, el mismo Harold Bloom, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el género y se opone a las lecturas de género, ha llegado a decir que la Biblia la escribió una mujer. Vaya. El libro de Jota, él dice, yo estoy seguro que... Pero bueno, ustedes han dado una disertación maravillosa, muy, además, entretenida como tiene que ser, porque estamos hablando de unas peripecias que nos han acompañado siempre, son canónicas, porque están al lado nuestro. Pero mi pregunta es muy sencilla. Blanchot dijo, o apuntó la idea en una frase maravillosa que es, ¿qué pasaría si Ulises y Homero, en vez de ser 2 personas distintas, fueran una sola y misma presencia? Y entonces yo siento en Carmen una cierta idea de que no hay un autor, sino varios, y siento en Miguel la idea del metatexto, es decir, de que, como diría cualquier escritor, Ulises vivió para contarlo, y que Homero y Ulises son lo mismo. No sé qué ustedes piensan y si tengo razón en esa pequeña división de ideas, que tú, Carmen, piensas que es una escritura plural y que Miguel tiende a pensar que Ulises fue el que lo escribió. Bueno, yo digo eso como una idea simbólica, es obvio, y ahora lo explicará Carmen mejor, pero que estos son tradiciones orales y por tanto es muy difícil ubicar o precisar. Es más fácil pensar que aquí es un compendio de ir juntando un montón de relatos y de buenas ideas que han tenido diferentes personas y a lo mejor si hace falta una
sensibilidad concreta que es la que lo engarzó todas esas cuentas, ¿no? Sí, esa es la idea que ahora mismo los filólogos consideran más acertada, ¿no? Que efectivamente esto eran, porque se han inspirado también en culturas que en la actualidad, o a principios en el siglo XX, sabéis que hay muchos pueblos donde hay estos improvisadores, ¿no? que cuentan una historia y otro les responde y eso se va transmitiendo. Bueno, parece que a raíz de hacer esas observaciones recientes, bueno, un filólogo pensó que eso debió de ser lo que ocurría entonces y ahora mismo es lo que la mayoría de los filólogos aceptan. O sea, que era una tradición oral que posiblemente se originó a raíz de la guerra de Troya y después se fue transmitiendo de forma oral, había quien tenía más éxito y entonces sus cantares los recogían otros y después parece que alrededor del siglo VIII se recopiló el que después resultó ser la Ilíada. Que no sabemos quién es Homero, se le ha llamado Homero, pero es muy curioso porque si bien hay datos de la mayoría de los autores griegos desde bastante antiguo, quizás no tanto, pero de Homero no se sabe nada, ni quién era, ni dónde nació, ni nada, ¿no? Ahora, lo que está claro es que, por ejemplo, la Odisea se escribió después que la Ilíada. Bastante después que la Ilíada. ¿Por qué se sabe que se escribió después de la Ilíada? Porque las cosas de la guerra de Troya que se cuentan en la Odisea están ausentes, son las que faltan en la Ilíada. Luego el que escribió o la que escribió, quien escribió, para ser neutro, la Odisea, había leído, conocía la Ilíada. Entonces, realmente no se sabe quién la escribió o quién la recopiló, como dice Miguel, porque la idea es esa, ¿no? Que eran los cantares que alguien en algún momento recopiló, pero desde luego era alguien distinto de quien escribió la Ilíada. Eso yo creo que ya hay un consenso general, aunque no se sabe quiénes eran ni uno ni otro, pero que eran dos autores distintos y que uno es posterior al otro, posiblemente quizás de otra generación, eso es lo que ahora mismo se acepta, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, me ha gustado mucho la simbiosis que tenéis los dos. Cuando venía hacia aquí me enteré que erais madre e hijo y un poco la pregunta, bueno, gracias por cómo habéis expuesto la historia y la pregunta es un poco que si ha sido simultáneo la ilustración y la escritura o primero ha sido la escritura y luego la ilustración. Y luego a ti, Carmen, también me gusta mucho el cómo después de haberte jubilado, el plantearte retos como mujer y como persona mayor, que para nosotras es un ejemplo de que podemos seguir haciendo y escribiendo o realizando otras cosas, ¿no? Y luego la parte de ciencia o de investigación que hay en tu libro con la parte de ficción. No sé si he liado un poco todo, pero bueno. Gracias, ¿eh? A ver, la primera... No, bueno, lo primero, obviamente, primero se tradujo gran parte y una vez que ya estaba como una primera traducción, que luego fue Carmen puliendo una y otra vez, pues sí. Hicimos simplemente... De hecho, hicimos un ejercicio en el que se vio esa sintonía un poco porque Carmen, por un lado, dijimos, bueno, pues vamos a hacer 100 ilustraciones, ponle, pues Carmen seleccionó qué 100 hitos le resultaban, tal. Y bueno, luego, y tú también. Y tú yo también, por mi cuenta, sí, lo hicimos por separado y luego los cruzamos y verdaderamente en la gran mayoría coincidíamos. Y es verdad que sí que Carmen puntualizó pues eso, que le parecía importante como lo de los ritos, o sea, algunas cosas del costumbrismo que a lo mejor yo no se me hubiera ocurrido darle ese protagonismo. Sí, bueno, en realidad tú empezaste después, pero hubo un momento en el que estábamos los dos trabajando, sí. Aunque en distintos... Yo le mandaba dibujos, ella me decía, uy, pues esto no lo... aquí hay un error. Yo, no. Ah, sí. Tuve que repetir alguno. Bueno, voy a contar uno de los errores porque me parece muy bonito. No sé si te acuerdas. A ver. Cuando se encuentra el Eumeo, el esclavo, el porquero, con Telémaco. Y entonces al encontrarse hay un beso en la frente. Es verdad.
Y entonces Miguel interpretó que era el amo el que besaba en la frente al esclavo, pero la Odisea deja muy claro que es el esclavo el que besa en la frente al amo. Entonces esa ilustración la tuvo que repetir otra Era vez. imposible de corregir con Tipex, o sea, había que usar mucho Tipex. Y él protestó, y no sería posible que por una vez se lo hubieran hecho al revés. Claro, se equivocaron. El protocolo no funcionó. Pero no coló, no coló. No coló. Oye, creo que ya sí que hemos sobrepasado el tiempo, así que de tenemos verdad que os ir. agradecemos mucho, Carmen y yo, que os hayáis venido esta tarde y muchas gracias por estar aquí.